Buenos días, bienvenidos una vez más a la materia de diseño y administración de base de datos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy vamos a continuar con la unidad didáctica relacionada a SQL. Habían estado repasando eh, algunas características. El documento está preparado para que se utilice con SQL Server. Tiene algunas observaciones relacionadas a MySQL y Oracle, pero también habíamos dicho que estamos trabajando con un motor de base de datos en línea del sitio mycompiler.io que utiliza el SQLite en su versión 3, SQLite 3, que combina algunas de las características que nosotros vamos a ver el día de hoy. eh, Algunas instrucciones que pueden funcionar en MySQL o en Oracle o en SQL Server y algunas propias de SQLite que nosotros vamos a mostrarles. Habíamos visto cómo crear tablas con algunas observaciones. Como ustedes observan, el crear tablas este es en SQLite, en SQL Server tiene otra forma, en MySQL, en Oracle, para eliminar tablas, para insertar valores, para borrar valores, para actualizar valores. Esto es lo que habíamos estado viendo un poquito en la anterior sesión. Y ya vamos a entrar a trabajar con el lenguaje de manipulación de datos, el DML. Habíamos visto cómo hacer consultas y de manera general, esta era la estructura general que nosotros vamos a utilizar para hacer consultas. Como ustedes observan, vamos a utilizar select, las columnas que vamos a mostrar de alguna tabla donde, where, existe alguna condición. Y luego, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver cómo utilizar group by, agrupar, having, alguna condición, order by, ordenado por. Y habíamos puesto que en MySQL y en Oracle se usa punto y coma al final de cualquier cláusula. Lo mismo que en el SQLite. En el SQL Server pueden o no pueden utilizar el punto y coma al final de cada cláusula. Ya aquí vamos a hablar de cláusulas en lugar de instrucciones, ¿no? Las cláusulas relacionadas para la creación de tablas, la inserción de valores a las tablas, las consultas, ¿no? Vamos a ver entonces un poquito justamente ese ejemplo. Como les decía, nosotros estamos utilizando el sitio en línea mycompiler.io que ustedes ven. Yo me he logueado con mi cuenta, ustedes se pueden loguear y he guardado el script del día de hoy. Ese es el mismo script, por cierto, eso más podríamos ver antes. Es el mismo script que yo lo he descargado y que ustedes pueden verlo acá en ejemplos. Este es el ejemplo, el script del... Lo único que tienen que hacer es decirle que lo abra como... abrir como con un procesador de texto o con el bloc de notas y copiar el script a mycompiler.io para poder usarlo. ¿De acuerdo? Entonces, el del día de hoy igual lo voy a subir para que ustedes lo tengan. Entonces, este es el script del día de hoy. Vamos a utilizar estas cláusulas headers on y mod columns para que podamos habilitar que se muestren las cabeceras de la tabla. Si ustedes recuerdan, por las consultas que hemos visto la anterior sesión, nosotros no podíamos ver la cabecera de la tabla, simplemente
veíamos los valores que se almacenaban en la cabecera de la tabla. Pero como ustedes se darán cuenta, es muy importante eh, poder visualizar las cabeceras de la tabla. Estas dos cláusulas, el header son mode columns que ustedes observan aquí, son propias del SQLite, ¿de acuerdo? Recuerden, aquí estamos con SQL y aquí al lado nos sale la versión, el SQLite 3, la versión 3.372 es la que está usando eh, para realizar las consultas. Entonces, como verán, de alguna u otra manera estamos abarcando 4 gestores de bases de datos relacionales. El SQL Server, que es sobre el que está preparado el documento, donde se tiene observaciones en MySQL, Oracle, y el SQLite, que lo estamos usando en línea con mycompiler.io, ¿no? Entonces, estamos abarcando de varios gestores de bases de datos. Ok. Entonces vamos a utilizar headers on y mod columns para mostrar las cabeceras. Enseguida les voy a mostrar cómo funciona eso. Estamos creando una tabla, ventas, que va a tener un ID de venta, primer nombre, apellido paterno, cantidad comprada, precio unitario, ¿no? Ya saben que lo que viene es entero, texto, real, y estamos diciendo que ninguno permita nulos, valores nulos. Vamos a insertar datos, insert into, ventas, en la tabla ventas, los valores, estamos insertando tres registros, tres filas, tres tuplas en la tabla. Estamos insertando tres filas y esta es la consulta, ¿no? Habíamos dicho, cuando queremos mostrar todas las columnas, nosotros decimos seleccionar todo de ventas. Presionan Control Enter o Run y observen, aquí aparecen las cabeceras, vean, y de venta, primer nombre, apellido paterno, cantidad, vean. Ahí aparece la cabecera de la tabla, lo que queríamos que se muestre. Si no habilitamos esto, si ustedes no habilitan esto, por ejemplo, podemos hacer un comentario. Podemos comentar. Vamos a editar. Ok. Podemos comentar. Esta parte. Ok. Podemos comentar eso. Podemos hacer correr. Vean que no me muestra las cabeceras de la tabla. ¿Sí? No me está mostrando. Con la cláusula select asterisco from ventas, me está mostrando todas las columnas de la tabla ventas. Eso está haciendo. ¿Ven? Todas las columnas de la tabla ventas. Pero no me está mostrando las cabeceras de la tabla. Las cabeceras de la tabla son ID venta, primer nombre, apellido paterno, cantidad comprada, precio unitario. No me está mostrando eso. Entonces, cuando yo habilito header son y mod columns en SQLite, cuando yo hago correr, observen que me aparece las cabeceras de la tabla. Para eso es que nosotros estamos habilitando las cabeceras, para que se comprenda, se entienda un poco mejor las tablas que estamos creando, ¿no? Hemos creado una tabla que se llama ventas, que tiene de cabeceras estas. Cuando nosotros hacemos el select asterisco, estamos seleccionando todas las columnas, por eso aparecen aquí todas estas. ¿Está bien? Ahora, habíamos dicho que de preferencia no vamos a utilizar el asterisco. ¿Por qué? Porque
crea muchos conflictos. Si nosotros queremos, en temas de seguridad principalmente, si nosotros queremos mostrar todas las columnas, tendríamos que escribir todas las columnas. O por ejemplo, yo voy a poner primer nombre, coma, y le voy a decir apellido paterno. Vean, apenas escribo, ya me sugiere lo que. ¿Qué voy a hacer con select? Estoy seleccionando dos columnas que muestren los valores que tienen dos columnas. Primer nombre y apellido paterno. Vean, voy a poner control enter. Ahí está. Me está mostrando, ¿no?, de la tabla. También podríamos decir que seleccione primer nombre, apellido de la tabla ventas, donde where id venta, lo que estábamos revisando el otro día, id venta sea igual a 1. Entonces el primero que he ingresado es Ramiro Sirpa, aquí está, y ese es el que está mostrando, ¿no? Entonces esto funciona así. Nosotros seleccionamos las columnas que queremos ver. Primer nombre, apellido. From, esa es la estructura. Ventas, donde existe alguna condición, ¿no? Y por ejemplo, sea igual a 2. Este es un ejemplo simple. Estamos diciendo que, ¿qué nos va a mostrar esto? Que no hay. ¿Por qué? Porque no hay dos valores que tengan de ID venta 1 y 2. Por eso no muestra nada. Si yo pongo OR, nos va a mostrar los dos. ¿Ven? Esto es lo que preguntaba uno de sus compañeros. Podemos utilizar los operadores lógicos AND, OR, NOT cuando queremos hacer una condición. Luego vamos a seguir viendo más condiciones, cómo podemos ir estructurando más condiciones. Por el momento, lo que nosotros estamos viendo es justamente esta estructura general, la estructura general de la cláusula select. Select las columnas from la tabla donde existe una condición. Después, más adelante, vamos a ir viendo cómo utilizar group by, having, order by. Ok. Ahora, vamos a utilizar valores literales, es decir, vamos a incluir constantes, ya sean cadenas o números, en una consulta, en una cláusula. Entonces yo voy a poner select, cadena, columna. La cadena es cualquier valor que yo pueda incluir, lo que quiera que aparezca. Y la columna es la columna que quiero que muestre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, vamos a trabajar con eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Ok, Ninguna. muy bien, entonces trabajemos con eso. Vamos a poner, por ejemplo, un valor. Vamos a poner un valor. Vamos a irnos al... Ok, vamos a borrar esto. Ya vamos a poner, ahora sí vamos a empezar con las cláusulas que se tienen que grabar. Vamos a decir select. Además habíamos dicho que el SQL no es case sensitive, ¿no? Que para él da lo mismo que pongan en mayúsculas o en minúsculas. Aquí estoy diciendo que seleccione. Vamos a insertar primer nombre. ¿Qué va a mostrar? Una columna donde aparezca esta constante, esta cadena, primer nombre.
va a mostrar una columna donde aparezca primer nombre, porque no existe. Esta es una constante. Y luego voy a poner que aparezca primer nombre. Estoy seleccionando la columna primer nombre, ¿no? Aquí estoy poniendo una cadena constante. Eso es lo que decía, ¿no? Valores literales. Vamos a incluir valores constantes, ya sean cadenas o números en una tabla, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos incluyendo un valor constante. Ahora hay que decirle de dónde. From la tabla ventas. Punto y coma. Control Enter. Vamos a ver. Esperemos un minutito. Ahí está. Vean que le ha puesto. Le ha puesto de nombre de la columna por defecto esto. El nombre de la constante que hemos dicho. Primer nombre. Luego ha mostrado primer nombre, primer nombre, primer nombre. Y luego ha mostrado los valores que se almacenan en la columna primer nombre de la tabla. En SQL Server, aquí no les va a aparecer el nombre, no va a haber un nombre de la columna. En el SQLite, por defecto, le pone el nombre del valor constante. Por eso aquí me está diciendo, es el nombre del valor constante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa consulta. Ahora, podemos hacer también, voy a ir comentando las cláusulas para que no se vayan mostrando mucho al salir. Puedo decir, vamos a seleccionar, igual puedo poner un valor constante, pero esta vez en lugar de que sea una cadena, puedo introducir un número, digamos 5. Y puedo introducir, por ejemplo, igual que ese dato, primer nombre. From ventas. Ahí está. Entonces, control. Ahí está, vean. Hemos introducido en la cláusula de consulta un valor constante, en este caso el número 5. El número 5. ¿No? Ok. Esto lo vamos a ir poniendo aquí arriba. Ahí está. Okay. Entonces podemos ir mostrando valores constantes, como hemos dicho. También podemos hacer cálculos numéricos. Podemos realizar cálculos numéricos. Podemos seleccionar una o varias columnas, la columna o un valor numérico. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo multiplicar un valor numérico, por ejemplo, a una columna o a otro valor numérico, que no nos sirve mucho. Y los operadores que podemos utilizar son estos operadores aritméticos. Estos son adición, sustracción, multiplicación, división, ¿no? Entonces, vamos a probar. Voy a comentar lo que les decía. Ahí está. Ahora, si ustedes observan, en la tabla ventas, yo tengo la cantidad comprada por el precio unitario. Podemos calcular el precio total. El precio total puede ser la multiplicación de la cantidad comprada por el precio unitario, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer eso. Aquí voy a poner, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seleccionar
vamos a seleccionar algunas columnas. ¿Qué columnas vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar un ID, el ID que estábamos teniendo, ID de ventas. Vamos a seleccionar la cantidad comprada. Vamos a seleccionar el precio unitario. Y aquí vamos a hacer lo que hemos dicho. Vamos a multiplicar la cantidad comprada por el precio unitario. ¿De dónde? De la tabla ventas. Ahí está, punto y coma. Vean, estoy mostrando en Select ID venta los valores de la columna ID venta. Aquí está, ID venta. Estoy mostrando los valores de la columna cantidad comprada. Estoy mostrando los valores de precio unitario. Precio unitario. Que están aquí, que ustedes lo ven. Y luego estoy multiplicando cantidad comprada por precio unitario. Vean, estoy comprando cantidad comprada por precio unitario. Ahí está. 4 por 2,5, 10. 10 por 1.25, 12,5. 5 por 4, 20. Y por defecto le está poniendo el nombre de la columna cantidad por precio. Eso lo vamos a solucionar más adelante cuando utilicemos un alias. Vamos a aprender a usar alias. Pero por el momento podemos ver que simplemente se puede lograr eso con una... por defecto SQLite le va a poner el nombre de la cabecera, la operación que se está realizando. Entonces lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si nosotros queremos, podríamos hacer una multiplicación por una constante. Por ejemplo, podemos decir seleccionar y de venta cantidad, y aquí podríamos decir precio unitario. El precio unitario, y podríamos tener un descuento. El descuento del 10% sobre el precio unitario. Entonces podría yo aquí multiplicar el precio unitario por 0.10. Y aquí podríamos tener el descuento que vendría a ser, podríamos combinar esto. Licenciado, solo Sí. se ve la pantalla del PDF. Ahí. Esta es. Ahora sí, ¿no? Lo que les decía hace rato era, podemos multiplicar. Esto no lo han debido ver, así que esto más lo veremos. En la grabación va a aparecer, pero ahorita les voy a mostrar simplemente. Vean, ¿qué estoy diciendo? Voy a seleccionar el ID de ventas, la cantidad comprada y el precio unitario. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar la cantidad comprada por el precio unitario para saber el total de la venta. Entonces, como ustedes observan, he hecho correr eso y me sale ID de venta, aquí está, cantidad comprada, ahí está, precio unitario, ahí está, que es lo que hemos almacenado, ¿no es cierto? Y luego multiplicado cantidad comprada por precio unitario, 4 por 2,5, 10, 10 por 1,25, 12, 5 por 4, 20. Por defecto SQLite le va a poner el nombre de la cabecera de esa manera, por la operación que hemos hecho. Más adelante vamos a aprender a utilizar alias para que ustedes puedan ponerle un nombre a eso. Entonces, eso es lo que estábamos viendo.
Ahora, también podemos hacer, les decía, operaciones combinadas. Podríamos decir, por ejemplo, seleccionar, vamos a seleccionar y de venta, cantidad, precio unitario. Puede haber un descuento. El descuento puede ser precio unitario menos precio unitario por 0.10 al 10%. Y podemos decir from la tabla ventas. Voy a hacer coser. Aquí está. Estoy sacando el 10%. Precio unitario menos eso. Estos son los valores que me sale cuando le saco el 10% del precio unitario. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. Entonces, como ven, puedo hacer operaciones con valores constantes o entre columnas y valores constantes. Esta es una combinación muy clara de lo que se puede hacer. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora podemos concatenar campos. Para concatenar campos, en SQL Server se utiliza más. En MySQL se utiliza la función concat y en Oracle en lugar de más se utiliza doble base, doble O, que ustedes conocen, la doble base. Exactamente igual se utiliza en el SQL Lite. En el SQL Lite exactamente ustedes van a utilizar en lugar de más la doble base. Ya lo vamos a ver entonces. Vamos a venir aquí. Estoy comentando todos los que hemos hecho para que se vayan. Por ejemplo, nosotros vamos a poner select, vamos a seleccionar algunos campos. Digamos, vamos a seleccionar ID de venta. Vamos a seleccionar primer nombre. Vamos a seleccionar apellido. Ya está. From la tabla ventas. Coma. Si hago coser eso me está mostrando eso que ustedes ven. Y de ventas. Pero yo quiero que se concatene el primer nombre con el apellido en una sola columna. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Podría hacer, como en SQL, primer nombre, más, voy a querer un espacio en blanco ahí, apellido paterno. Ahí está. Y vean que no me está concatenando. No me está concatenando. Aquí está primer nombre, el apellido paterno, esa es la operación que estamos realizando en esta cláusula. Pero, ¿qué hemos dicho? Básicamente, el SQLite utiliza alguna de las combinaciones del SQL Server, de Oracle o de MySQL. En este caso va a utilizar una función de Oracle, que es esta. Esta me sirve para concatenar. Vean ahora lo que va a pasar. Me ha concatenado en una sola columna. Ramiro Sirpa, Pablo Jiménez, Samuel Martínez. ¿Cómo he concatenado? He concatenado utilizando este operador y aquí me he creado
con las comillas simples un valor, un espacio en blanco, ¿no? Ahí puedo crearme los espacios que yo quiera, ¿no? Si con eso estoy concatenando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a utilizar el alias de columnas, ¿no? Yo les decía, aquí por defecto está poniendo un alias, le está poniendo en la consulta que hemos hecho, y le está poniendo la operación de la cláusula, que es concatenar, ¿no? Pero nosotros queremos que aparezca un alias, un nombre a esa columna. ¿Cómo utilizamos para eso? Vamos a utilizar la palabra reservada as y el nombre de la columna que queremos. Todas las operaciones que nosotros hagamos con las cláusulas, podemos utilizar as para que nos muestre un nombre de columna que nosotros estemos predefiniendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y también podemos utilizar alias de tablas. Podemos utilizar una tabla. ¿De acuerdo? Sí, un alias de tabla. Y vamos a trabajar con eso. Podemos utilizar alias. Un alias es darle otro nombre al que viene por defecto. Por ejemplo, cuando hacemos una consulta en alguna determinada cláusula o cuando vamos a utilizar un nombre que hemos definido. Entonces aquí, por ejemplo, en la consulta que nosotros hemos hecho, nosotros quisiéramos ponerle un nombre. Entonces voy a poner as le vamos a poner nombre, así con mayúsculas para que no se dé cuenta. A ver, veamos si funciona. Vean el resultado. Aquí esta concatenación le he puesto como nombre, y ahí está. La columna resultado se llama nombre, donde nosotros hemos puesto la concatenación. Entonces, para eso nosotros utilizamos alias, pero no solamente para operaciones dentro de una cláusula como esta, sino también podríamos ir cambiando sus nombres, los nombres por defecto que hemos definido en las columnas, primer nombre, apellido, paterno. Esto que está aquí, por ejemplo, podríamos cambiar. Voy a les voy a mostrar. Por ejemplo, podríamos decir que seleccione primer nombre. Ok, primer nombre. Le voy a poner as primer nombre. Ok, luego le voy a decir que seleccione apellido paterno as apellido paterno de la tabla from coma, control enter. A ver, ¿cuál es el problema? Me está pidiendo que no haya espacios probablemente. Ahí está. Vean el nombre de la tabla. Ok, para el nombre de la tabla, me pide que no existen
que no existan espacios. Si yo tengo, vean que he cambiado. En realidad, la tabla que hemos creado ventas permanece invariable. Su cabecera de la tabla es ID venta, primer nombre, la consulta. Los resultados de la consulta de la cláusula select es lo que nosotros hemos cambiado. En lugar de poner el nombre por defecto de la columna, nosotros le hemos puesto este nombre, primer nombre. ¿Ven? En lugar de poner apellido P, le hemos puesto apellido paterno. Nosotros a la cláusula de la consulta select, al resultado que se obtiene, le hemos puesto un nombre. Recuerden que por defecto, pone el nombre de la columna o de la operación que se está realizando en la cláusula. Pero en este caso, con el alias, nosotros podemos poner eso. Pero no solamente eso, no solamente eso. No solamente eso. Podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, seleccione, vamos a seleccionar algunas columnas. From ventas. Imagínense que ventas es muy grande. Que tenemos consultas muy largas y utilizar ventas es, digamos que complicado. Haz B. Entonces, yo estoy utilizando la tabla ventas, un alias que es B. Entonces, si yo quiero mostrar un valor, tendría que decir B punto primer nombre. Ahí está. Y voy a decir B punto apellido paterno. A ver, veamos. ¿Ven? He utilizado un alias para alguna tabla. A veces los alias en las tablas son útiles cuando nosotros estamos trabajando con vistas o con procedimientos almacenados u otros, ¿no? O cuando tenemos tablas que se pueden, consultas que se pueden simplificar. Como ustedes ven, aquí nosotros hemos utilizado un alias para una tabla. Le hemos dicho la tabla ventas, su alias con el que vamos a trabajar es B. Entonces, para mostrar los valores, utilizando esta B, voy a poner B punto, la primera columna de la tabla, B punto, la siguiente columna de la tabla que quiero mostrar. Y esto es lo que pongo. Y aquí incluso, si ustedes quieren, le podemos poner otro alias. As nombre, digamos. Y aquí abajo, as apellido. Ahí está. Estamos utilizando. Recuerden, por defecto, muestra el nombre de la cabecera que estamos utilizando en la cláusula select. Pero nosotros cuando utilizamos alias podemos definir. Vamos a aprender luego que este resultado lo podemos almacenar en una tabla, ¿no? Podemos, como hemos hecho la asignación en el álgebra relacional, de la misma manera. ¿Ven? Pero estamos sacando eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Como ven, es muy sencillito. Muy sencillito, no hay mucha complicación. Ahora, esos son los alias que hemos aprendido a usar, tanto para columnas como para tablas. Ahora tenemos funciones de caracteres. ¿Cómo funciona? Tenemos la función left, la función right y la función substring. ¿Ya? En SQL Server, lo que hace es sacar de la izquierda de una cadena
digamos, de la cadena, un número de caracteres. Si le digo 3, entonces va a sacar LA-bajo, estos 3. LA-bajo. Si le digo de la derecha, 3 caracteres, entonces va a sacar ENA. ENA. ¿De acuerdo? En el SQLite, a diferencia del SQL Server, no existe ni left ni right. ¿Por qué? Porque solamente trabaja con substring. Si yo quiero sacar una cadena, los números de letras de la izquierda, en su posición inicial, le diré desde una posición inicial 1 hasta una posición inicial 3. Ah, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver funciones de caracteres. En particular, vamos a trabajar con substring. Recuerden que left y right, sacar un número de caracteres de una cadena, por izquierda, por derecha, no existen en el SQLite, sí en el SQL Server, pero eso tranquilamente se puede reemplazar utilizando la función substring. Substring. Veamos cómo podemos hacer eso. Entonces, vamos a agarrar esto, lo vamos a comentar. Ahora, aquí no necesitamos utilizar la cláusula from porque no vamos a sacar de ningún lado. Voy a decir select, vamos a seleccionar. Y aquí voy a utilizar la función substring. Vamos a ver. El substring, vamos a ver cómo vamos a utilizar en el SQLite. ¿Qué dice? Dice que yo introduzca la cadena. Aquí vamos a poner la cadena desde las galaxias. Luego me dice que debo poner la posición. Vean, vamos a ver. Me dice la posición inicial y el número de caracteres que voy a extraer. Entonces, la posición inicial. Veamos si pongo 1. Número de caracteres, 5. Un tricón. Veamos si funciona. Aquí está. Vean. Por defecto, el resultado, como les decía, es la operación que se realiza en la cláusula. Si quieren, para que no tenga eso, aquí le podríamos poner un alias. As resultado. Ahí está, resultado. ¿Qué me está sacando? De esta cadena, Guerra de las Galaxias, está empezando en la posición 1, que es G, en la posición 1. Y va a sacar 5 caracteres. Entonces va a ser hasta RR, como están viendo. ¿No? Como observan, nosotros podemos sacar los resultados que queramos. Podemos decir, por ejemplo, quiero sacar 10 caracteres. 10 caracteres. Guerra D. Entonces, en SQLite no tenemos ni left ni right, pero podemos utilizar lo mismo con substring, como la función substring. ¿De acuerdo? Aquí está. Por ejemplo, yo he puesto select substring. Ahí está. Guerra de las Galaxias. Le estoy diciendo que empiece en el carácter 1, G, cuente 10. Es hasta aquí más o menos y ahí está. Le he puesto como alias el resultado. Si yo no le pongo el alias, vean así por defecto, el nombre del resultado va a ser la operación que hace la cláusula.
Por eso es importante utilizar el alias, porque hemos dicho luego podemos guardar ese valor como una vista, eh, para verlo como una tabla, como un resultado, ¿no? También podemos utilizar LTrim para eh, determinar algunas otras funciones, como LTrim me va a quitar espacios en blanco en una cadena. Upper me va a convertir todo a mayúsculas, lower me va a convertir todo a minúsculas. Veamos esas funciones en el SQLite que también tiene. Vean, vamos a digamos select, vamos a seleccionar, en lugar de utilizar substring vamos a utilizar como estábamos diciendo LTrim para quitar espacios en blanco. LTrim, ahí está. Vamos a copiar nuestra cadena y aquí voy a poner sus espacios en blanco. Vean, aquí la cabecera es la operación que se está realizando en la cláusula, que es utilizar la función LTrim con los espacios. Y el resultado de la función es la cadena sin los espacios que están delante. Nosotros hemos dicho vamos a utilizar un alias para que el resultado es, estamos quitando los espacios, ¿no es cierto? Ok. Podemos ahora utilizar upper o lower para convertir a mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, podemos tener upper, vamos a cambiar todo a mayúsculas y voy a copiar la cadena que estamos manejando. Ahí está. Y le voy a poner un alias para que se vea mejor. Ahí está. Se va a convertir todo a mayúsculas. Aquí está. Todo a mayúsculas. Lo mismo va a ocurrir si yo utilizo lower. Select, lower. Vamos a tener, voy a copiar esta cadena. Ahí está. Y al final le voy a poner un alias para que se vea bien el resultado. Se va a poner todo esto, esta cadena que es de las galaxias, en minúsculas. Ahí está, lo está poniendo en minúsculas. Y puedo combinar. Miren, por ejemplo, si yo le pongo aquí varios espacios, me muestra en minúsculas, pero con los espacios. Entonces yo puedo querer utilizar al final el LTrim que hemos visto para quitar espacios. LTrim, ahí está. ¿Y qué va a hacer? Va a agarrar y con lower va a poner todo esto en minúsculas. Luego con LTrim va a quitar los espacios en blanco. Vean, ha puesto todo en minúsculas y ha quitado los espacios en blanco, ¿no? Entonces yo puedo hacer una combinación.
Esas son las funciones. Por último, vamos a ver alguna función en, en SQL Server. Tenemos getDate. En SQLite eso cambia, eso es lo único que cambia, me parece. Vamos a ver. Vamos a poner select, y aquí, si no me equivoco, es daytime. Aquí está. Aquí está la función daytime. Lo que obtiene es la fecha y la hora del servidor. Ven, la fecha y la hora del servidor. Igual como hemos utilizado, podemos utilizar un alias as fecha actual. Aquí está, fecha actual, o si quieren, fecha y hora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Todas estas funciones se pueden combinar con las columnas, ¿no? En este caso simplemente estamos probando. Todas son las columnas. Preguntas. Yo lo he actualizado, como ustedes han visto. Ya he actualizado. Esas son las consultas que hemos visto hoy día. Y lo que voy a hacer es descargar. Entonces voy a poner download y va a descargar con el nombre script SQL 161, la fecha de hoy, punto SQL. No, lo descarga con main.sql. Yo le voy a cambiar el nombrecito para subirlo con la fecha, pero ya tienen el script. Ok, si no hay preguntas, no hay consultas, voy a detener la grabación.